Da gracias que permitieron vivir aquí a tu chucho callejero. La suegra lanzó una mirada despectiva a mi hijo de un matrimonio anterior. Al parecer, se le olvidó en qué apartamento vive desde hace 3 meses. Tuve que recordárselo. Muy buenas a todos y que tengan un excelente estado de ánimo. Antes de comenzar, escriban en los comentarios cómo se sienten hoy, si ya se suscribieron al canal y dieron like. ¡Feliz escucha! Stasi se detuvo en el rellano frente a la puerta y respiró hondo. Sus dedos revolvían nerviosamente el llavero, buscando la correcta, la que tenía el esmalte verde descascarado. La llave del apartamento de su abuela, que ahora le pertenecía por completo. León, ven, ayúdame con las bolsas, llamó al hijo de 7 años, que observaba con curiosidad el antiguo buzón en la pared. La cerradura hizo clic con el mismo retardo característico de siempre. Stasi empujó la puerta con el hombro. Seguía atascándose un poco en la esquina superior. Ya ves, hijo, ahora estamos en casa. León cruzó el umbral con cuidado, como si entrara a un lugar desconocido. Un pequeño recibidor, la luz tenue de una lámpara vieja en el techo, un aroma familiar, una mezcla de libros antiguos, lavanda y algo indefiniblemente hogareño. Mamá, todo está igual, exclamó el niño, quitándose la mochila. ¿Es el departamento de la abuela? Es nuestro departamento, corrigió suavemente Stasi, apoyándose contra la pared y cerrando los ojos por un momento. Los últimos meses habían sido duros. El divorcio con Clint, las discusiones interminables por la división de bienes, su nueva mujer, por la que todo había comenzado. Stasi se sentía exprimida como un limón. Pero ahora, en el apartamento de la abuela, ahora de ella y de León, sintió como la tensión comenzaba a disiparse poco a poco. Por la noche, tras acostar a León en la pequeña habitación que una vez fue su cuarto de niña, Stasi salió al diminuto balcón. El edificio de 5 pisos daba a un patio tranquilo, con un parque infantil y viejos arces. Encendió un cigarro, hábito adquirido durante el proceso de divorcio, y mentalmente regresó 16 años atrás. Entonces su abuela la acogió, embarazada, abandonada por el chico universitario con el que había salido apenas medio año. No la juzgó, no la reprochó, simplemente dijo: lo criaremos juntas. Y lo criaron. Hasta la muerte de su abuela, 3 años atrás. Para entonces Stasi ya se había estabilizado, encontró trabajo, se casó con Clint. Alquilaban el apartamento y vivían en un edificio nuevo comprado a nombre de su esposo con una hipoteca. Ahora esa casa le pertenecía a él y ella había regresado aquí, al único lugar donde siempre se sintió protegida. El viejo apartamento de 2 habitaciones en el edificio de ladrillo se había convertido en su salvavidas. Stasi apagó el cigarro y miró las ventanas oscuras de los vecinos. En ese edificio todo le era familiar hasta en los más mínimos detalles, la escalera chirriante, el olor a sopa del piso de abajo donde vivía una pareja de jubilados siempre en silencio, las voces infantiles del patio. Un refugio tranquilo. Un lugar de poder. Mamá, ¿puedo ir solo a comprar pan? Ya soy grande. León saltaba impaciente. Había pasado una semana desde que se mudaron y él ya se había adaptado bien al nuevo lugar. La tienda está cruzando la calle, León. Primero aprendamos a cruzarla bien, respondió Stasi con una sonrisa, peinando los rizos rebeldes de su hijo. Lo inscribió en una nueva escuela, consiguió trabajo cerca de casa, como contadora en una pequeña empresa. Poco a poco, la vida comenzaba a estabilizarse. Por las noches, León y ella hojeaban los viejos álbumes de fotos de la abuela y Stasi le contaba historias de su infancia.
Aquí tengo 4 años. ¿Ves qué trenzas tan graciosas tengo? Y esta es la abuela en la casa de campo. Mira qué tomates cultivó. León absorbía cada palabra con entusiasmo, cada detalle de su pasado que ahora se volvía parte de su presente compartido. A Arek lo conoció 6 meses después de la mudanza, en la biblioteca cercana. Él se le acercó justo cuando Stasi, frunciendo el ceño, dudaba entre 2 novelas de misterio. Te recomiendo esta, señaló un libro de pasta azul oscuro. El final es inesperado. Stasi levantó la vista y vio a un hombre alto, con ojos grises atentos y unas ligeras canas en las sienes. Gracias. Me gusta cuando el autor sabe sorprender. Sonrió, sintiendo un leve rubor. Arek se presentó con sencillez. Stasi. Conversaron un rato junto al mostrador de préstamo. Resultó que Arek enseñaba historia en un colegio cercano. Hablaba con entusiasmo, con humor. Por primera vez desde el divorcio, Stasi sintió algo parecido al interés por un hombre. ¿Tomamos un café?, ofreció él al salir de la biblioteca. Hay un lugar decente en la esquina. Stasi dudó. En casa la esperaba León, recién salido de la escuela. Otra vez será, dijo con indecisión. Mi hijo me espera. Eric no pareció decepcionado. Entonces, quizás intercambiamos teléfonos. Me encantaría seguir nuestra conversación sobre libros. Su relación se desarrolló sin prisas. Al principio, encuentros esporádicos en la misma cafetería, conversaciones sobre todo y nada, luego, paseos por el parque, a veces los 3 juntos con León. El niño al principio se mostraba reservado con el nuevo amigo de su madre, pero Arek supo ganárselo, le trajo un libro sobre dinosaurios y luego empezó a llevarlo a pescar. Stasi observaba cómo su hijo se abría poco a poco en presencia de Arek y sentía cómo también su propia desconfianza iba disminuyendo. Aquel hombre no se parecía en nada a su ex, era tranquilo, sólido, confiable. 7 meses después de conocerse, Arek se quedó por primera vez a dormir en su casa y 2 meses más tarde le propuso mudarse juntos. Sé que esta es tu casa, le dijo, acariciándole el hombro. Estaban acostados después de una cena que habían preparado juntos. Y no quiero romper esta armonía. Simplemente quiero estar con ustedes. Contigo y con León. Stasi se acurrucó más cerca de él. Yo también lo quiero, susurró. Stasi, tengo un problema. Necesitamos hablar. La voz de Arek al teléfono sonaba tensa. Llevaban casi 1 año juntos, y los últimos 3 meses él vivía con ella y León. ¿Qué pasó?, preguntó ella preocupada, dejando a un lado unos papeles del trabajo. Te lo cuento esta noche. Tiene que ver con mi madre. Stasi había visto a Miranda solo un par de veces. Una mujer contenida, recta, de unos 65 años, con esa firmeza típica de las antiguas maestras. Vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Arek la visitaba una vez por semana, a veces llevaba a León consigo. Stasi no insistía en ir, percibía cierta tensión en la relación entre madre e hijo, aunque Arek nunca hablaba mucho del tema. Esa noche, cuando León ya dormía, Arek se sirvió un whisky en silencio, una costumbre que solo tomaba en momentos de gran estrés. Van a desalojar a mi madre, dijo al fin. El departamento está hipotecado. Mi padre, antes de morir, pidió varios créditos a su nombre. Ella firmaba por poder, sin entender. Ahora los cobradores la amenazan, perdimos el juicio. Stasi se dejó caer lentamente en una silla.
Sabía que la madre de Arek había enviudado hacía 3 años, pero él nunca había contado muchos detalles. ¿Y ahora qué? Arek bebió un largo trago. No tiene a nadie más que a mí. Es mi deber ayudarla. Stasi se tensó, adivinando lo que vendría después. Entenderé si no quieres, continuó él, mirando su vaso. Pero necesito traerla a vivir conmigo. O sea, aquí. Solo por un tiempo, claro. 2 meses máximo, mientras resolvemos lo de su vivienda. Un escalofrío recorrió la espalda de Stasi. El departamento, su refugio, el lugar donde por fin ella y León se sentían seguros después de todo lo vivido. Arek, pero aquí hay muy poco espacio, comenzó, intentando calmar la ansiedad que crecía en su interior. Solo hay 2 habitaciones. León en una, nosotros en otra. Lo sé, finalmente la miró a los ojos. Podríamos poner una cama plegable en la sala. Temporalmente, Stasi. No puedo dejar a mi madre en la calle. Su mirada estaba cargada de dolor y desesperación, y Stasi sintió una punzada de culpa. Claro que no podía abandonarla. Cualquier hijo haría lo mismo. 2 meses, precisó ella. Máximo, asintió R con alivio. Después veré qué hacer. Tal vez pidamos un crédito, le compremos un departamentito. Stasi respiró hondo. Está bien. Pero adviértele que las condiciones serán espartanas. Arek la abrazó con fuerza. Eres la mejor. Mi mamá será más silenciosa que una sombra. Ya lo verás. Ella entiende, le aseguró. Miranda se mudó con ellos el siguiente domingo. Trajo 2 maletas y una bolsa con algunas chucherías. En la puerta abrazó torpemente a Stasi y saludó con un leve gesto a León. Gracias por acogerme, dijo en voz baja. No sé qué habría hecho sin Arek. Y sin ustedes. Los primeros días, la suegra realmente intentó pasar desapercibida. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para todos, recogía la cama plegable con esmero, doblando la ropa de cama cuidadosamente, ofrecía ayuda con las tareas del hogar. Stasi comenzó a relajarse poco a poco, tal vez no sería tan terrible como temía. Claro, el espacio se volvió más reducido. Había que coordinarse, turnarse en el baño, respetar las costumbres de una persona más en casa. Pero en general, el ambiente seguía siendo tranquilo. Un par de meses se pueden aguantar, pensaba Stasi, observando cómo Arek bromeaba con ternura con su madre, mientras ella le sonreía condescendientemente. El primer mes de convivencia transcurrió relativamente bien. Miranda se mantenía al margen, procurando no interferir con el ritmo habitual de la familia. Stasi incluso había empezado a acostumbrarse a su presencia. Después de todo, la anciana mujer se encontraba en una situación difícil sin ser culpable de ello. Los cambios comenzaron de forma tan sutil que al principio Stasi no les dio importancia. Un fin de semana, al volver del supermercado con León, se quedó paralizada en la entrada del salón. La mesa de centro se había movido junto a la ventana. El sillón ahora estaba en otra esquina y la vieja lámpara de pie había desaparecido. ¿Y dónde? Empezó Stasi, pero se detuvo al ver a Miranda limpiando enérgicamente las estanterías. He hecho un pequeño arreglo, sonrió su suegra. Así es mucho más funcional. ¿No crees? Y entra más luz. Stasi se tragó sus objeciones. Tal vez, en realidad, sí era más cómodo así. Además, Miranda lo hacía con intención de ayudar. Y la lámpara de pie, intentó decir. Ay,
Esa chatarra, dijo con un ademán la suegra. Apenas funcionaba, cualquier día se incendiaba. La guardé en el trastero. No te preocupes, ya vi una lámpara moderna muy bonita. Eric prometió comprarla la semana que viene. Esa noche, cuando Miranda se fue a casa de una amiga, Stacey preguntó con cautela. «Eric, ¿tu madre te habló de la reubicación de los muebles?» Él asintió distraídamente sin apartar la vista del portátil. «Sí, quedó bien. Hay más espacio». Stacey suspiró. La lámpara era de su abuela, con una pantalla de tela pintada a mano. No era lo más funcional, pero le tenía mucho cariño. Decidió que al día siguiente la sacaría del trastero. Sin embargo, al día siguiente la lámpara ya no estaba allí. Miranda, con una sonrisa culpable, le informó que se la había dado a la portera. Justo estaba buscando algo así, con ese aire vintage. Y aquí tenemos tan poco espacio. Stacey sintió como una oleada de indignación crecía en su interior, pero se contuvo. Al fin y al cabo, solo era un objeto. No valía la pena iniciar un conflicto por una vieja lámpara. Pero pronto desaparecieron también las cortinas de su abuela, gruesas, con bordado en los bordes. En su lugar aparecieron modernas persianas. Esas cortinas acumulaban muchísimo polvo, explicó Miranda. Y el polvo puede causarle alergia a León. Lo leí en una revista. Stacey apretó los dientes. Podría haberme preguntado primero, dijo en tono lo más neutral posible. Ay, querida, estás tan ocupada, la suegra le acarició el hombro con dulzura. Solo quería ayudar. Eric, por cierto, aprobó la idea de las persianas. Claro, Eric siempre apoyaba a su madre. Tal vez por sentimiento de culpa, después de todo, fue por culpa de su padrastro que ella perdió su casa. O quizás simplemente no daba importancia a esos pequeños detalles. 2 semanas después, Stacey regresó del trabajo más temprano de lo habitual, habían cancelado una reunión. La puerta del apartamento no estaba cerrada con llave. ¡Qué raro! Desde el salón llegaban las voces de Miranda y una mujer desconocida. Entonces, Miranda, ¿ya te estás acomodando en el nuevo lugar? Se oyó una voz chillona. Poco a poco, suspiró la suegra. Es algo pequeño, claro, pero ¿qué se le va a hacer? Por suerte tengo a Eric cerca. ¿Y la dueña no puso objeciones? Stacey se detuvo en el recibidor, sin atreverse a entrar. ¿Y qué iba a hacer? En la voz de Miranda había una nota extraña. ¿Cómo se las habría arreglado sola con un niño y sin mi Eric? Si es una divorciada, al fin y al cabo. Stacey sintió como la sangre le subía al rostro. Se quitó los zapatos en silencio, procurando no hacer ruido. Mira cómo está todo organizado, continuó la suegra. Sin ningún gusto. Lo estoy cambiando poco a poco. Claro que se resiente, pero no dice nada, se rió la visitante. Eres de las que toma el toro por los cuernos, Miranda. ¿Y qué otra opción tengo? Ahora este es mi hogar. Stacey salió silenciosamente del apartamento y cerró la puerta con fuerza, como si acabara de llegar. Cuando entró en el salón, Miranda le sonrió con amabilidad, presentándole a su vieja amiga Selena. Esa noche, Stacey intentó hablar con Eric. Oye, ¿podemos hablar sobre los plazos? ¿Cuándo piensa tu madre irse? Eric frunció el ceño. Stacey, solo ha pasado 1 mes y medio. Ya te dije que hace falta tiempo para resolver lo del alojamiento. Estamos ahorrando para el pago inicial de un estudio pequeño.
¿Estamos? Repitió Stacey. Claro. Yo estoy guardando parte de mi sueldo y mi madre casi no gasta su pensión. Stacey quiso preguntar, ¿y qué pasa con nuestros planes de vacaciones y la reforma del baño de la que hablamos?, pero se contuvo. Al fin y al cabo, no podía ser tan egoísta. La mujer se había quedado sin hogar. Miranda claramente se sentía cada vez más segura. Ya no solo movía muebles, sino que también comentaba abiertamente sobre el estilo de vida de la familia. Especialmente sobre Stacey. Querida, deberías comprar menos comida procesada, comentó su suegra revisando las bolsas del supermercado. Ese tipo de comida baja la potencia en los hombres. Hay que cocinar en casa, con productos naturales. Stacey apretó los dientes. Después de 8 horas de trabajo, correr detrás de León y encargarse de la casa, escuchar algo así era especialmente desagradable. Miranda, no siempre tengo tiempo para cocinar como se debe, intentó explicarle. Cuando yo trabajaba, tenía a 3 hombres en casa, el padre de Arek, su hermano y el abuelo. Y aún así me daba tiempo para cocinarles a todos, respondió la suegra levantando un dedo con tono aleccionador. Solo hay que saber organizarse bien y no estar tanto en esos internet suyos. Stacey se contuvo, aunque por dentro hervía. Usaba internet para trabajar, a veces tomaba proyectos freelance para ganar un dinero extra. Pero no tenía ni el más mínimo deseo de explicarle eso a su suegra. Mamá, ¿por qué la abuela Miranda dice que no puedo jugar videojuegos?, preguntó León una noche durante la cena. Eric no estaba en casa, se había quedado trabajando hasta tarde. Stacey frunció el ceño. ¿Cómo que no puedes? Tenemos un acuerdo, 1 hora al día después de hacer los deberes. Dijo que se me va a dañar la espalda y la vista, respondió el niño encogiéndose de hombros. Que mejor lea libros. Pero si tú ya lees bastante, dijo Stacey, sorprendida. ¿Y por qué de repente esas restricciones? Hoy me apagó la computadora. Dijo, ya basta de volverte tonto. Stacey dejó el tenedor en la mesa. Que interfiriera en la crianza de León ya era demasiado. Después de la cena fue con decisión a la puerta de la habitación de Miranda. La cama plegable ya había sido sustituida por un sofá-cama y la sala se había convertido, en la práctica, en su espacio personal. Miranda, ¿podemos hablar? La suegra estaba sentada en un sillón, tejiendo, otro objeto nuevo que ocupaba bastante espacio. Claro, querida. Justo quería hablar contigo de algo. Stacey respiró hondo, recordándose que debía mantener la calma. León me dijo que le prohibió jugar con la computadora. Pero nosotros tenemos una regla, 1 hora al día, no más. Yo lo controlo. Miranda dejó el tejido a un lado y le sonrió condescendientemente. Cariño, esos juegos destruyen la mente de los niños. Trabajé 40 años en una escuela, sé lo que digo. En mis tiempos los niños jugaban en la calle, no a esos juegos de disparos. Con todo el respeto, Stacey trató de mantener la voz tranquila. León es mi hijo. Y yo decido cuánto tiempo puede usar la computadora. Miranda frunció los labios. Claro, los métodos modernos de crianza. Arek creció sin computadoras y míralo, es profesor universitario. Pero ahora los niños están pegados al teléfono desde que se levantan. Stacey apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Le pido que no intervenga en cómo crío a mi hijo. Ay, sí, por favor, dijo Miranda alzando las manos. Solo que luego no te sorprendas si el niño tiene que usar gafas en 3er grado.
Y además, su tono cambió, se volvió más duro. Aquí vivimos todos ahora. Y las reglas tienen que ser comunes. Eso ya era demasiado. Stasey sintió que los labios le temblaban de indignación. Usted está aquí temporalmente, Miranda. Es una invitada. Y no le corresponde establecer normas en mi casa. Ah, sí. Miranda se levantó, con los ojos entrecerrados. ¿Invitada? ¿La madre de tu marido es una invitada? Si no fuera por Eric, estarías sola aquí con tu hijo, viviendo de la pensión de tu ex. Está cruzando los límites, dijo Stasey en voz baja, sintiendo como todo hervía dentro de ella. Tendrías que darle las gracias a mi hijo por casarse contigo, una divorciada con carga incluida. Soltó Miranda. En ese momento se escuchó un portazo en el recibidor. Ambas mujeres guardaron silencio. Un segundo después, Eric entró en la habitación con una bolsa de compras en las manos. ¿De qué hablan?, preguntó, mirando de su madre a su esposa. Tu esposa me considera una parásita. Se quejó enseguida Miranda, como por arte de magia volviéndose pequeña e indefensa. Le reprocha un pedazo de pan a la madre de su esposo. Stasey no podía creer lo que oía. Yo no he dicho nada de eso. Eric frunció el ceño. Stasey, sabes que esta situación es temporal. Me llamó invitada. Continuó la suegra, secándose disimuladamente una lágrima imaginaria. Después de todo lo que hago por ustedes. Cocino, limpio. Stasey no aguantó más. Después de que usted tiró las cosas de la abuela, reordenó todo el apartamento y ahora también quiere mandar sobre mi hijo. Sí, Miranda, usted es una invitada aquí. Espero que por muy poco tiempo. La suegra soltó un suspiro ahogado y se dejó caer en un sillón, llevándose la mano al pecho. Hijo. ¿Oíste eso? A mi edad, estos nervios. Eric miraba confundido de su madre a su esposa. Bueno, calmémonos todos, dijo al fin. Mamá, traje tus pastillas. Stasey, ¿puedes venir conmigo un minuto a la cocina? Cuando se quedaron solos, Eric suspiró profundamente. ¿No podría ser un poco más suave? Sabes que mamá tiene problemas del corazón. Stasey no podía creerlo. Eric, prácticamente ha reformado todo el apartamento a su gusto, tiró las cosas de la abuela. Ahora me dice cómo criar a León. ¿Por qué exageras? Se frotó las sienes, cansado. Es solo que mamá está acostumbrada a tener el control. Ha vivido así toda su vida. Y yo no quiero vivir así, replicó Stasey tajante. Este es mi apartamento, Eric. Y es mi hijo. Nuestro apartamento, la corrigió con suavidad. Y León es nuestro. Yo no veo el problema en que mamá se preocupe por su salud. Stasey se quedó callada. Dijo nuestro apartamento. ¿Cuándo se convirtió en su apartamento? Eric, no me opongo a que tu madre viva con nosotros un tiempo, intentó explicar ella. Pero deben existir límites. No puede decirme cómo vivir ni cómo criar a mi hijo. Eric suspiró. Stasey, solo ten un poco de paciencia. Ya ha pasado por mucho, perdió su apartamento, vive prácticamente con lo opuesto. No parece que viva con lo opuesto, murmuró Stasey. Más bien, se está instalando en serio. ¿Qué quieres decir? Nada, dijo con un gesto de la mano. Solo, ¿cuándo piensa irse? Han pasado casi 2 meses. Eric apartó la mirada.
sabes que los precios de la vivienda están por las nubes. Estamos ahorrando, pero no es tan rápido. Estamos. Otra vez es en nosotros. Stacey sintió una punzada de irritación. Ya hacía tiempo que había notado que Arek no solo cubría las necesidades básicas de su madre, sino también sus pequeños caprichos, ropa nueva, cremas caras, visitas al salón de belleza. Y eso a pesar de que habían estado planeando unas vacaciones juntos que ahora claramente quedaban pospuestas indefinidamente. Arek, tenemos que establecer plazos claros, dijo Stacey con firmeza. Y reglas. Mientras Miranda viva con nosotros, debe respetar nuestra vida y nuestras decisiones. Eric suspiró. Está bien, hablaré con ella. Solo no te alteres tanto, ¿vale? Después de todo, ya no es una mujer joven. Pero la conversación, si es que tuvo lugar, no trajo ningún cambio. Al contrario, la intromisión de Miranda en sus vidas se volvió cada vez más insistente. León, no comas esos cereales, son dañinos. La abuela te hizo una papilla, decía por las mañanas. Stacey, deberías usar menos vaqueros, le comentó una noche. Una mujer debe verse femenina. A Arek le gusta cuando me pongo vestido. Cada uno de esos comentarios era como una punzada con un alfiler, pequeña, pero dolorosa. Y se acumulaban día tras día. Lo peor eran las insinuaciones sobre la falta de gratitud que su suegra introducía con maestría en las conversaciones. Mira a Selena, mi única nuera, 3 hijos tiene. Y aún así, su suegra va vestida de oro. Pero hay quienes ya con una sola persona extra en casa se sienten agobiados. Otros hijos estarían agradecidos de que su suegra cuide al nieto gratis. Pero aquí una ayuda, cocina, y nada es suficiente. Esas frases, dichas como al pasar, se clavaban en la mente de Stacey y no la dejaban en paz. ¿Y si de verdad estaba siendo demasiado exigente? ¿Y si solo debía resignarse y adaptarse? Pero luego recordaba lo tranquila y armoniosa que había sido su vida con León antes de la llegada de Miranda. Cómo disfrutaban de cada día en su pequeño pero acogedor mundo. Y comprendía que no quería perder esa sensación de hogar como refugio, como espacio seguro. Y ahora no quedaba ni rastro de eso. Y no se veía ni final ni salida a esta situación. Al comenzar el 5.º mes de convivencia, la tensión en el apartamento había llegado al límite. Stacey sentía que vivía en un campo minado, cada palabra, cada paso, podía detonar un nuevo conflicto. Evitaba a toda costa los enfrentamientos con su suegra, trabajaba hasta tarde, pasaba los fines de semana con León fuera de casa. Era como huir del campo de batalla. Pero ya no le quedaban fuerzas para una confrontación abierta. Arek intervenía cada vez menos en sus disputas. En los pocos momentos en que Stacey intentaba hacerle ver lo que ocurría, él se lo tomaba a la ligera o cambiaba de tema. ¿Otra vez con eso?, decía con cansancio. Vamos, solo movió tus libros. Pero limpió las estanterías, ¿no? Stacey lo miraba y ya no reconocía al hombre atento y sensible del que se había enamorado un año atrás. Al lado de su madre, Arek parecía transformarse en un niño obediente que no se atrevía a contradecirla. Una noche, cuando Miranda se fue al cumpleaños de una amiga, Stacey decidió tener una conversación seria. Arek, esto no puede seguir así, se sentó frente a él, dejando a un lado el portátil con los documentos del trabajo. Dijimos un par de meses. Ya casi ha pasado medio año. Arek hizo una mueca. Otra vez con lo mismo. Ya te dije que ahora no es buen momento para comprar una casa. Los precios suben, hay que esperar.
¿Cuánto? Lo interrumpió Stacey. ¿6 meses más? ¿1 año? ¿5? Apretó las manos. Ya no tenemos espacio personal, Eric. León empezó a encerrarse en su cuarto porque tu madre siempre está hurgando entre sus cosas. Solo está organizando, respondió él con indiferencia. Ella controla cada uno de sus pasos. Revisa su teléfono, le dice con quién puede ser amigo. Eso no es organizar, eso es invadir su vida privada. Estás exagerando. No, tú no ves lo evidente. Stacey bajó la voz, aunque su suegra no estaba en casa. Ha tomado la sala por completo. Tiró casi todas mis cosas. Critica cada decisión que tomo. Y ahora también quiere controlar a León. Yo no firmé para esto. Eric guardó silencio un buen rato, mirando al suelo. Me estás obligando a elegir, dijo por fin. Entre mi madre y ustedes. Stacey sintió un escalofrío con esas palabras. Ustedes. No tú. Ella y León eran para él algo separado. No lo más importante. No te pido que elijas, dijo en voz baja. Te pido que pongas límites. Que le expliques a tu madre que es una invitada en esta casa, no la dueña. Es mi madre, Stacey. Y tú eres mi esposa. Y León, su voz se quebró. Dijiste que lo amabas como si fuera tuyo. Eric se llevó la mano al entrecejo. Claro que lo amo. Pero no entiendes, mi madre siempre ha sido dominante. Le gusta tener todo bajo control, dijo Eric, frotándose las sienes con cansancio. Después de la muerte de mi padrastro se vino abajo, y ahora por fin está volviendo a ser ella misma. Me alegra que esté recuperada. ¿Y tu familia? Preguntó Stacey en voz baja. Yo y León. ¿También estamos bien así? Ustedes también son mi familia, respondió con inseguridad. Solo hace falta tiempo para que todos se adapten. 6 meses, Eric. 6 meses intentando adaptarnos. No funciona, Stacey negó con la cabeza. Ya no me siento en casa en mi propio apartamento. Solo necesitas tener más flexibilidad, intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. Ya he sido bastante flexible, su voz tembló. Pero no voy a dejar que destruyan lo que es importante para mí. Mi hogar. Mi relación con mi hijo. La conversación no llegó a nada. Eric prometió pensar, prometió hablar con su madre, pero Stacey ya no creía en esas promesas. León se encerró en sí mismo. Eso era lo que más preocupaba a Stacey. Antes, abierto y hablador, ahora cada vez más callado, se encerraba en su habitación, usando como excusa las lecciones. Un día, al ordenar su cuarto, Stacey encontró por casualidad una caja de un juego de construcción escondida bajo la cama. Dentro había un reproductor que Eric le había regalado por su cumpleaños, varios cómics y una consola de videojuegos. ¿Por qué escondes esto?, preguntó ella con cuidado, sentándose a su lado. León bajó la mirada. La abuela Miranda dijo que los cómics son tonterías. Y que la consola hace que se te licúe el cerebro. Quería tirarlos. Stacey sintió que algo le hervía por dentro. Ella no tiene derecho a tocar tus cosas, dijo con firmeza, esta es tu habitación. Tu espacio. Pero ella dice que su hijo paga este apartamento. Que ahora esta es su casa. ¿Y qué tengo que obedecer o nos echarán? Stacey se quedó paralizada. Por un segundo le faltó el aire. ¿Dijo eso? ¿Exactamente así? León asintió.
cuando tú estabas en el trabajo y Arek se fue a una conferencia. Dijo que estamos aquí gracias a su generosidad. Estacey abrazó a su hijo, apretándolo con tanta fuerza que él gimió. Escúchame. Esta es nuestra casa. Tuya y mía. Nadie nos va a echar de aquí. ¿Entiendes? Leon asintió de nuevo, pero en su mirada se notaba duda. Y Estacey lo entendía. No había garantías. Sí, técnicamente el apartamento le pertenecía a ella, la abuela insistió en que la propiedad estuviera a nombre de la nieta antes de morir. Pero Eric ayudaba con los gastos, compraba comida. Miranda usaba eso como ventaja. No hagas caso a lo que dice, Estacey miró a los ojos a su hijo, y si ella dice algo así otra vez, llámame de inmediato. A cualquier hora. Una semana después la tensión llegó al límite. Eric se fue a otra ciudad a un seminario y Estacey quedó a solas con Leon y Miranda. La suegra, como si sintiera la ausencia de un freno, se volvió aún más autoritaria. Leon, otra vez no te comiste la avena, dijo estricta en el desayuno, ¿qué clase de niño desobediente eres? En mis tiempos castigaban a los niños por eso. Sin dulces por una semana. Miranda, Estacey trató de mantener la calma aunque por dentro hervía, Leon y yo nos encargaremos. Si no quiere avena, es porque no tiene hambre. Por esa permisividad los niños crecen egoístas, la suegra frunció los labios, Arek siempre se comía hasta la última migaja. Quizás porque tenía hambre, no pudo evitar responder Estacey. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Miranda se entrecerraron y su voz se volvió fría. Solo que a un niño saciado no hay que obligarlo a comer, Estacey se giró, cortando la conversación. Por la noche, al volver del trabajo alrededor de las 9, escuchó voces apagadas desde la cocina. Miranda y Leon. Si vuelvo a ver esta porquería, la tiro, ¿me oyes? La voz de la suegra sonaba dura y fría, y no le digas a tu madre. Ella de todas formas no me hace caso. Pero esto es mío, en la voz de Leon se escuchaban lágrimas contenidas. Eric me la regaló. Y antes yo se la di a Arek por su cumpleaños, no esperaba que él regalara mis cosas a cualquiera. Yo no soy nadie. Por primera vez Estacey escuchó que su hijo alzó la voz. Se oyó un golpe seco, como una bofetada. Estacey se quedó helada. ¿Cómo hablas a tus mayores, mocoso? Siseó la suegra, así te crió tu madre. Un maleducado. Estacey entró corriendo a la cocina. Leon estaba junto a la mesa, sosteniendo su mano contra la mejilla enrojecida. Tenía lágrimas en los ojos. Sobre la mesa estaba la consola desmontada, la misma del escondite. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Estacey temblaba de rabia. Miranda se dio vuelta bruscamente. En su mirada se vio algo parecido al miedo, pero rápidamente volvió a su habitual arrogancia. Un momento educativo, dijo erguida, tu hijo se porta mal y esconde cosas prohibidas. Ella le pegó a Leon. Susurró Estacey, sin creer lo que veía. Le pegaste a mi hijo. Exclamó Estacey. Una palmada por desobedecer. No es un golpe, replicó la suegra, en mi época no me avergonzaba darle a Arek con el cinturón cuando lo merecía, y creció siendo un hombre decente, no como esta generación que no respeta a los mayores. Estacey se acercó a su hijo y examinó su rostro. En la mejilla se veía claramente la marca de una mano. Recoge la consola y vete a tu habitación, dijo en voz baja, cierra la puerta. Leon asintió, recogió rápidamente las piezas en la palma y salió de la cocina. Estacey se volvió hacia su suegra.
¿Cómo se atrevieron a levantarle la mano a mi hijo? Miranda cruzó los brazos sobre el pecho. No dramatices, Stacey. Es una educación normal. Eric me entenderá, ya verás. Me importa un comino quien te entienda. Stacey sentía que una ola de ira la invadía y le costaba respirar. Le has pegado a mi hijo en mi casa. Después de eso no tienes lugar aquí. ¿Qué significa no tienes lugar? Su suegra sonrió con desprecio. ¿Me vas a echar? Eric sabe tus planes. Lo sabrá cuando regrese. ¿Y qué le vas a decir? Preguntó Stacey con énfasis, que su madre debe vivir en la calle por una tontería, por un niño malcriado al que ya le haría falta una mano dura. Stacey apretó los puños con tanta fuerza que las uñas le clavaron en las palmas hasta doler. Fuera de mi casa, dijo en voz baja pero firme, recoged vuestras cosas y marcharos. Ahora mismo. Miranda se rió en su cara. ¿Estás loca? ¿A dónde voy a ir a esta hora de la noche? ¿A casa de tu amiga, Selena, o a cualquier otro lugar? Me da igual, no me voy a ir a ningún lado. Esta es ahora también mi casa. Eric vive aquí, así que yo también tengo derecho. Stacey se dio la vuelta en silencio y salió de la cocina. En la sala miró a su alrededor, el sofá cama donde dormía su suegra, el armario donde ahora estaban sus cosas. Se acercó decidida al armario, abrió las puertas de par en par y comenzó a sacar la ropa, arrojándola sobre el sofá. ¿Qué estás haciendo? Chilló Miranda apareciendo en la puerta. Stacey no respondió, vaciaba metódicamente las estanterías, sacando paquetes y cajas de las repisas altas. Luego sacó del trastero una gran maleta con ruedas, la misma con la que su suegra había llegado por unos meses. No puedes echarme, repetía Miranda mientras observaba lo que hacía, Eric no lo permitirá. Él elegirá a su madre, ya verás. Que elija, contestó Stacey con calma, metiendo ropa en la maleta. Pero os iréis hoy. No me voy a ningún lado. La suegra intentó arrebatarle una blusa, pero Stacey sujetó la tela con firmeza. O os vais vosotros, o llamo a la policía, dijo mirándola a los ojos, tengo testigo, mi hijo. En su cara está la marca de tu mano. ¿Crees que dónde os enviarán por golpear a un menor? Miranda palideció. Abrió la boca, luego la cerró sin encontrar palabras. Finalmente masculló entre dientes. Te arrepentirás de esto. ¿Cuándo se enterará Eric? Se enterará, asintió Stacey, seguro. Ahora, recoged. Tenéis 20 minutos. Una hora después Miranda, con los labios apretados, estaba en la puerta con su maleta y bolso. Al despedirse siseó. Esto no es el final, nuera. Ya veremos quién gana. Stacey cerró la puerta en silencio y se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le temblaban. ¿Qué habrá hecho ella? ¿Cómo reaccionará Eric? Pero luego se le apareció la imagen de León asustado con la mejilla roja y supo que había hecho lo correcto. A cualquier costo. Entró al cuarto de su hijo. Él estaba sentado en la cama, concentrado en armar la consola. Mamá, ¿de verdad se fue? Stacey se sentó a su lado y lo abrazó por los hombros. Sí, cariño. ¿Y Eric? La pregunta era difícil, pero Stacey no pensaba mentir. No lo sé, hijo. Cuando vuelva, hablaremos. ¿Y si él también se va? En la voz de León había preocupación. Stacey respiró profundamente. Entonces viviremos los dos, como antes. Lo lograremos.
León guardó silencio un momento y luego asintió. Lo lograremos. Pero me gustaría que él se quedara sin ella. Yo también, confesó Stacey sinceramente. Eric regresó al día siguiente, antes de lo previsto. Al parecer, Miranda había logrado llamarlo. Su rostro estaba sombrío cuando cruzó el umbral del apartamento. ¿Dónde está mamá?, preguntó sin saludo. Con Selena. Stacey intentó mantener la calma. ¿Podemos hablar? ¿De qué hay que hablar? En su voz había amargura. Sacaste a mi madre de la casa. Sin una llamada, nada. Ella le pegó a León. Stacey lo miró fijamente. Le dejó una marca en la cara por responderle. Arek frunció el ceño. Mamá dijo que él fue grosero y desobediente. ¿Y eso es motivo para pegarle a un niño? Stacey no podía creer lo que oía. Arek, ella le pegó a un niño de 7 años al que yo nunca he tocado ni con un dedo en mi vida. Arek bajó la mirada. La generación anterior se educaba de otra manera. ¿Y eso es todo lo que tienes que decir? Stacey negó con la cabeza. Una excusa para la violencia contra un niño. Hablaré con mamá, murmuró con inseguridad, le explicaré que eso no está bien. Demasiado tarde, cortó Stacey, no permitiré que vuelva a esta casa. Nunca. Arek la miró con los ojos apagados. ¿Me estás poniendo en una disyuntiva? No, Arek, esta vida te pone ante una disyuntiva. Mejor dicho, tu madre con sus acciones. Permanecieron en silencio varios minutos. Luego Arek suspiró profundamente. No puedo dejarla. Ella nunca me abandonó, ni en los momentos más difíciles. Lo entiendo, dijo Stacey en voz baja, sintiendo el dolor en el corazón, pero yo tampoco puedo dejar que vuelva. Amenazó a mi hijo. Nos humilló a los dos. Intentó quitarnos nuestro hogar. ¿Tal vez un compromiso? ¿Cuál, Arek? ¿Qué tipo de compromiso puede haber aquí? O ella alquila un apartamento y vive aparte, o... No terminó la frase, pero Arek entendió lo que no dijo. O elijo con quien vivir de ahora en adelante, dijo lentamente. Stacey asintió, esforzándose al máximo para no mostrar cuánto le dolía. Amaba a ese hombre, pero no podía permitir que él y su madre destruyeran lo que para ella era realmente valioso, la seguridad de su hijo, la tranquilidad en su propia casa. Arek la miró largo rato y luego desvió la vista. Tengo que hacer las maletas. En su tono no había ni ira ni reproche, solo cansancio y cierta resignación. Como si él mismo entendiera que no había otra salida, pero no podía actuar de otra forma. Mientras él se preparaba, Stacey estaba sentada en la cocina mirando por la ventana. Extrañamente, no lloraba. Por dentro había un vacío y una sensación extraña de liberación, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Eric se detuvo en la puerta. En una mano llevaba una bolsa con sus cosas y en la otra las llaves del apartamento. «Sabes», dijo en voz baja, «yo realmente los amaba. Y a León también». «Lo sé», respondió Stacey, «pero al parecer no lo suficiente para protegerlos». Él bajó la cabeza sin discutir. Luego dejó las llaves sobre la mesa en el recibidor y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Stacey se quedó allí, escuchando sus pasos en la escalera, luego se acercó lentamente a la puerta y giró el cerrojo. El clic sonó inesperadamente fuerte. León salió de su habitación. Lo había oído todo. Stacey lo supo por sus ojos, serios y tristes. ¿Se fue?, preguntó el niño,
aunque la respuesta era obvia. Sí, cariño. León se acercó, tomó su mano. Ahora habrá silencio, ¿verdad? Stacy miró a su hijo y por primera vez en todo el día sintió que las lágrimas le brotaban, pero se contuvo, no quería entristecerlo aún más. Sí, ahora habrá silencio. Le alisó el cabello con suavidad. Vamos a tomar té. Por la noche, cuando León se durmió, Stacy finalmente se permitió llorar. Lloraba no solo por la partida de Eric, sino también por sus esperanzas frustradas de felicidad familiar, de una unión fuerte y confiable. Resulta que otra vez no funcionó. Otra vez se quedó sola. El teléfono sonó con un mensaje. Stacy lo buscó en la mesita de noche. Eric, perdona que haya salido así. Entiendo todo, pero no puedo abandonar a mi madre. Quizás cuando todo se calme, podamos hablar y encontrar una solución. Stacy miró la pantalla mientras en su cabeza pasaban todos los meses de humillaciones, todos sus intentos de proteger su hogar y a su hijo, que Eric nunca apoyó. Simplemente no entendía lo importante que era para ella tener un lugar donde estar segura, y probablemente nunca lo entendería. Puso el teléfono boca abajo sin responder. La mañana después de la partida de Eric fue inesperadamente clara. Stacy se despertó con los rayos de sol atravesando las cortinas entreabiertas. Las cortinas, por cierto, eran suyas, esas mismas que sacó del armario donde Miranda las había escondido. En el apartamento había un silencio inusual. No ese silencio opresivo que pesa cuando todos temen hablar, sino un silencio hogareño y acogedor. Stacy se estiró y respiró hondo. Dolía. Por dentro sentía una herida abierta, pero al mismo tiempo había una extraña sensación de que todo estaba bien, como si finalmente todo encajara en su lugar. Los primeros días pasaron lentamente. León evitaba hablar del padrastro que se había ido, pero Stacy notaba que a veces se quedaba quieto junto a la ventana, mirando a los hombres que pasaban por la calle, por si acaso era Eric. Una noche lo encontró en la sala, mirando fotos en el teléfono, su paseo de pesca juntos, algunas celebraciones. ¿Lo extrañas?, le preguntó en voz baja, sentándose a su lado. León se encogió de hombros sin saber bien qué decir. Un poco, pero mejor sin esa mujer. Con ella daba miedo. Stacy abrazó a su hijo. Sorprendente cómo los niños sienten el ambiente emocional sin equivocarse, sin necesidad de explicaciones. Sabes, dijo ella, a veces las personas se van de nuestra vida, aunque las amemos. Es triste, pero no es el fin del mundo. ¿Como papá? León la miró atento. Sí, como papá. Stacy se estremeció sin querer. Apenas hablaban de su exmarido. Pero Eric no es como papá del todo. Es buena persona, solo que tiene una relación difícil con mamá. Ella lo controla, dijo el niño con seguridad. Y él tiene miedo de decir que no. La frase, dicha por un niño de 7 años, sonaba casi graciosa, pero Stacy no se rió. León había dado en el clavo. Eric, un hombre inteligente e independiente, simplemente no podía resistir la influencia de su madre. Tal vez había una historia antigua detrás, un miedo infantil profundo, pero ahora eso ya no era su problema. Una semana después de la ruptura, Eric envió otro mensaje. Podemos vernos. Hablar de nosotros. Te extraño mucho. Stacy miró la pantalla durante mucho tiempo sin saber qué responder. Una parte de ella quería aceptar, verlo, escucharlo. Pero la otra parte, más racional, sabía que nada había cambiado. Miranda seguía ahí.
Su conflicto no estaba resuelto. Si Arek volvía, tarde o temprano todo se repetiría. Escribió un corto. No. Presionó enviar y dejó el teléfono a un lado. Inmediatamente llegó la respuesta. Por favor. He pensado mucho. Quiero arreglar todo. Si todo fuera tan simple. Si se pudiera borrar de la memoria esos 6 meses de lenta y metódica expulsión, la transformación de dueña de casa a inquilina que se tolera por compasión. Si Arek al menos una vez se hubiera puesto de su lado, defendiendo su derecho a un espacio propio, a respeto. Pero no lo hizo y probablemente no lo hará en el futuro. Lo siento, pero no estoy lista, escribió y apagó el sonido del teléfono. Por la noche, ella y Leon decidieron organizar una operación para liberar el apartamento. Así lo llamó en broma su hijo. Recorrieron las habitaciones, encontrando y poniendo sobre el sofá las cosas que habían quedado después de Miranda y Arek, un peine olvidado, algunos papeles, un par de calcetines, el cargador del teléfono. Durante la limpieza, Leon accidentalmente tocó una repisa con la vajilla y una taza de cerámica cayó al suelo, aquella misma taza por la que todo finalmente sucedió. La taza favorita de Miranda brillaba con un patrón dorado. ¡Ay! El niño miró asustado los pedazos. Mamá, perdona, no quise. Stacy esperaba que una oleada de irritación surgiera dentro de ella, otra cosa rota, pero en cambio estalló en una risa fuerte e incontrolable, con lágrimas en los ojos. ¿Mamá? Leon la miraba preocupado. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Nada, hijo, se secó los ojos, solo pensé, qué ironía, ¿recuerdas cómo empezó todo? Rompiste esta misma taza. Y ella. No terminó la frase, pero Leon entendió y también sonrió, aunque inseguro y cauteloso. ¿Entonces no estás enojada por la taza rota?, preguntó. Stacy negó con la cabeza. Por supuesto que no. Espera aquí, voy a traer una escoba. Pero en vez de barrer los pedazos, Stacy se quedó pensativa. Esa taza era el último recuerdo de ese periodo de sus vidas, la última huella material de la presencia de Miranda en su hogar. ¿Sabes qué?, dijo, agachándose junto a Leon. Vamos a pegarla. ¿Para qué?, preguntó el niño, genuinamente sorprendido. Para recordar. Al día siguiente, juntos pegaron cuidadosamente los pedazos con un pegamento especial para cerámica. Quedó desigual, por los lados de la taza se notaban grietas visibles, el patrón estaba roto en algunos lugares. Feo, suspiró Leon, mirando el resultado de su trabajo. Pero interesante, sonrió Stacy y puso la taza en la repisa, ahora tiene una historia, como una cicatriz después de una batalla. El niño miró pensativo la taza herida. ¿Se puede beber de ella? No creo, sonrió Stacy, va a gotear. Que solo quede ahí, recordándonos algo importante. ¿Qué? Que a veces hay que dejar ir algo para poder recibir algo más valioso. Leon frunció el ceño, intentando entender esa sabiduría adulta. Luego simplemente asintió y corrió a su habitación a jugar con esa misma consola que ya no tenían que esconder. Poco a poco, el apartamento volvió a su aspecto anterior. Stacy movió los muebles, colocó los libros como le gustaba. Sacó del armario cosas antiguas de su abuela que milagrosamente se salvaron, servilletas bordadas, figuras de porcelana, álbumes de fotos. Ni siquiera notó cómo pasó un mes desde la partida de Arek. Simplemente, en algún momento se dio cuenta de que no había pensado en él ni en Miranda en todo el día. La vida seguía,
trabajo, la escuela de León, las tareas del hogar. Y en esa rutina había cierta armonía. Y luego, 6 semanas después de la ruptura, sonó el timbre. Stasi estaba en la cocina preparando la cena. León, abre por favor, gritó, removiendo la salsa, seguro que la vecina vino a pedir sal. Le prometí prestársela. 1 minuto después, León entró a la cocina, inusualmente callado. Mamá, ahí, se detuvo, está Eric. Stasi se quedó paralizada con la cuchara en la mano. Eric. No estaba lista para ese encuentro. Ni moralmente ni físicamente, en pantalones de casa, con el cabello recogido en un moño descuidado. Está parado en la puerta, añadió León, con una caja. Stasi respiró hondo, apagó la estufa y salió al vestíbulo. Eric se movía incómodo junto a la puerta, sosteniendo una caja de cartón atada con una cinta. Hola. Parecía mal, demacrado, con una sombra de barba en las mejillas. Hola, dijo Stasi, cruzándose de brazos. ¿Qué quieres? ¿Podemos hablar? Asintió en dirección al cuarto. Stasi dudó. Dejarlo entrar a la casa que ella y León habían recuperado daba miedo. Es como abrir la puerta a un posible invasor. Que sea en el vestíbulo, dijo con firmeza. Eric asintió aceptando sus condiciones. ¿Cómo están? Preguntó, mirando a Stasi de arriba abajo, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Bien, respondió ella con brevedad. ¿Y tú? Más o menos, para ser honesto, sonrió sin alegría. Alquilé un apartamento cerca de aquí. ¿Y tu madre? Con Selena todavía buscamos un lugar para ella. Stasi solo asintió. No quería hablar de Miranda. Estoy aquí, Eric le extendió la caja. Quería dársela a León. Es una consola nueva, el último modelo. ¿Y los juegos? ¿Para qué? Stasi no se apresuró a aceptar el regalo. Solo porque sí, se encogió de hombros. Se lo prometí hace tiempo. Y también quería disculparme con ustedes dos. Stasi guardó silencio, sin saber qué decir. Una parte de ella quería perdonar, dejar entrar a Eric y empezar de nuevo. Pero otra parte, la que recordaba la mirada humillada de su hijo, su impotencia frente a la madre de Eric, insistía en ser cautelosa. Y hay algo más, Eric sacó de la chaqueta una pequeña bolsa. Lo encontré entre las cosas de mamá. Creo que es tuyo. Stasi abrió la bolsa y se quedó quieta. Dentro había una foto vieja enmarcada, ella con su abuela cuando tenía unos 6 años, frente a ese mismo apartamento. La foto había desaparecido hacía meses y Stasi pensó que se había perdido en alguna reorganización. Mi mamá la tomó, dijo Eric en voz baja. No sé por qué. Quizá tenía celos de tus recuerdos de la abuela. Stasi pasó el dedo por el vidrio, sintiendo un nudo en la garganta. Esa foto significaba más para ella que toda la basura que Miranda había traído a su casa. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Eric se movió inquieto. He pensado mucho en todo lo que pasó. En mamá, en nosotros. Me equivoqué, Stasi. Muy mal. Debí haberlos protegido a ustedes, a ti y a León. Sí, debí. Ella no iba a facilitarle su confesión. Los defraudé. Eric bajó la cabeza. Y ahora que vivo solo, entiendo cuánto los extraño. Yo, quisiera arreglarlo. Stasi lo miró largamente. ¿Y tu madre? Ella no ha desaparecido. Le conseguí un departamento,
dijo rápido Eric. Un pequeño de una habitación, pero en un barrio decente. Saqué una hipoteca a mi nombre. ¿Y qué dijo? No estaba feliz, claro, sonrió sin alegría, pero puse condiciones, o un lugar separado, o dejo de ayudarla por completo. Ella aceptó. Stasi guardó silencio, pensando en lo que había oído. Sonaba sensato, incluso justo, pero algo dentro de ella se resistía. ¿Sabes qué me sorprendió más? Finalmente preguntó. No que tu madre intentara apoderarse de mi casa. No que criticara cada paso mío. Ni siquiera que le pegara a León. Su voz tembló. Sino que tú nunca estuviste de nuestro lado. Como si León y yo fuéramos secundarios para ti, irrelevantes. No es así, exclamó Eric con pasión. Solo que, no sabía qué hacer. Estaba dividido entre ustedes y mamá. Ella estuvo sola conmigo toda la vida, hizo mucho por mí y por eso cree que tiene derecho a mandar en tu vida, a decidir con quién debes estar, a dictar cómo tratar a tu familia. No encontró respuesta, solo se quedó de pie con la cabeza baja. Escucha, Stasi trataba de hablar con calma, aunque por dentro todo le temblaba. No digo que debas renunciar a tu madre. Ella es tu familia, y haces bien en cuidarla. Pero hay una diferencia entre cuidar y depender. Y hasta que no encuentres ese límite. Ya lo encontré, la interrumpió Eric. Estas semanas me han hecho entender muchas cosas. No quiero perderlos. Ni a ti ni a León. Ustedes son mi verdadera familia. Stasi negó con la cabeza. Lo siento, pero no creo que en mes y medio puedan cambiarse relaciones que se construyeron durante años. Tu madre siempre te presionará, siempre se meterá en nuestra vida, y tú volverás a ceder por culpa, por costumbre, por miedo a perderla. He cambiado, insistió él. He hecho terapia, empecé a entender estas relaciones de dependencia. Stasi sonrió involuntariamente. Era tan inesperado que Eric, quien siempre había considerado la psicología como tonterías femeninas, acudiera a un especialista. Eso es bueno, dijo más suave. Realmente bueno. Pero necesito tiempo, Eric. León y yo necesitamos tiempo para recuperarnos, para volver a sentirnos en casa en nuestra propia casa. Eric asintió sin discutir. Luego le ofreció con cuidado la caja con la consola. Tómala, por favor. Para León, sin compromiso, solo que esté. ¿Y si alguna vez estás lista para hablar? Stasi dudó un momento y luego aceptó la caja. Está bien, pero no prometo nada, ¿entiendes? Lo entiendo, sonrió levemente. Solo no me cierres la puerta completamente. Está bien. Cuando Eric se fue, Stasi se quedó un rato más en el vestíbulo, abrazando la foto con su abuela. El marco viejo, el vidrio un poco rayado, pero ese rostro tan familiar. Casi sentía la presencia de su abuela cerca, como si estuviera detrás de ella, susurrándole. No te apresures, nieta, el tiempo pondrá todo en su lugar. León estaba encantado con la nueva consola, aunque contenía sus emociones, como si temiera que su mamá no aprobara el regalo de quien los había abandonado. ¿Puedo quedármela? Preguntó con cuidado, acariciando la caja brillante. Claro, sonrió Stasi. Es para ti. ¿Y él volverá? Es una pregunta difícil. Stasi se sentó junto a su hijo en el sofá. No lo sé todavía. Quizá algún día. Ahora necesitamos tiempo para entendernos. Él y nosotros. León asintió pensativo, aceptando esa incertidumbre adulta. Pero esa vieja seguro que no volverá,
aclaró. Había tanta preocupación en su voz que Stasi lo abrazó fuerte, fuerte. No, cariño, nunca, le prometió. Por la noche, después de acostar a su hijo, Stasi salió al balcón, aquel mismo donde, después del divorcio, estuvo con un cigarrillo pensando en el futuro. Ahora ya no fumaba, había dejado el hábito con Eric, solo estaba ahí, respirando el aire fresco de otoño y mirando el patio conocido desde la infancia. Se sentía en paz. No feliz, todavía estaba lejos de eso, pero tranquila. Su pequeña fortaleza estaba segura otra vez, volvía a pertenecer solo a ellos. El teléfono vibró en el bolsillo de su bata. Un mensaje de Eric. Gracias por hablar conmigo. Hoy esperaré todo el tiempo que haga falta. Stasi miró esas palabras y pensó que tal vez algún día realmente podrían empezar de nuevo, pero no ahora. Ahora necesitaba curar sus heridas y las de León, recuperar la fe en que su hogar era realmente su fortaleza. Volvió a la habitación y puso la foto con su abuela en el lugar más visible, en la estantería de la sala. Al lado, la taza pegada con cinta, símbolo de su victoria sobre las circunstancias. Dos recordatorios de lo que fue y de lo que superaron. La abuela decía, tu casa es tu fortaleza. Qué pena que entender esa simple verdad llegara tan tarde y a un precio tan alto. Pero llegó, y eso es lo principal. Stasi apagó la luz de la sala y fue al dormitorio. Mañana sería un nuevo día, sin mirar atrás, sin miedo al futuro. Solo otro día más en su pequeña, pero tan segura fortaleza. Y la taza siguió allí, en la estantería, pegada torpemente, con grietas visibles, pero entera. Como una cicatriz que recuerda que a veces perder es en realidad ganar.